actores activos en el proceso de seguimiento o conocedores profundos de temas constitucionales. Cada uno tiene 5 minutos para hacer un comentario sobre el libro. Voy a usar el libro para avisarles cuando se les cumplieron sus 5 minutos. Cuando salga esto, se acabó. Y luego vamos a pasar a una sesión de unas breves preguntas. El libro es muy importante, hace contribuciones, creo, empíricas y teóricas muy importantes. Creo que va a ser sometido a crítica. Entonces voy a tratar de decir cuál creo que va a ser la crítica más fuerte del libro, donde vale la pena fortalecerlo, y voy a tratar de decir cuál es la contribución más importante. Y como solo tengo 5 minutos, creo que la contribución más importante es teórica, en un primer momento. Bueno, la primera es esta: Cortes y cambio social. ¿Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia? Y la pregunta es, ¿lo transformó? Digamos, el subtítulo puede ser una pizca o un mucho muy optimista, si no es congratulatorio y si no es excesivo. Entonces, y creo que eso va a ser la línea fundamental de crítica a un libro que es muy importante. La línea de defensa que ofrecieron los autores a la entrada es tratar de decir que cuando uno habla de impactos, los impactos no solamente son los directos, sino los indirectos, que no solamente son los instrumentales, sino que también son los simbólicos. Y por el lado de impactos indirectos y por el lado de impactos simbólicos ha habido ganancias muy importantes. Sin embargo, esto se estrella con 2 o 3 afirmaciones que voy a leer al comienzo del libro. Por ejemplo, de hecho, como se explica en el capítulo 8, la situación de la población desplazada no ha cambiado sustancialmente desde 2004 y las autoridades han hecho a medias las tareas ordenadas por la Corte. En ese sentido, un neorrealista como Rosenberg podría concluir que la esperanza que activistas y desplazados han puesto en la Corte ha sido vana. Entonces, digamos, el análisis es interesante, pero al mismo tiempo hay varios puntos de afirmación donde finalmente son efectos directos los que cuentan por oposición a los indirectos, los instrumentales por oposición a los simbólicos, y en esas 2 dimensiones finalmente que importan mucho, no a académicos y jueces, sino a activistas, y más que activistas, a desplazados, ahí seguimos teniendo un déficit muy importante. Y esa tensión está en varios lugares del libro, y yo creo que va a ser una conversación permanente. Si insisto, no es congratulatorio decir que en realidad la Corte colombiana ha cambiado o no, ha transformado la realidad del desplazamiento forzado en Colombia. Una gran cosa que tiene el libro es que nos ayuda a ver mejor una cuestión fundamental de teoría jurídica y de teoría constitucional, y es esta: hay una gran oposición tanto por la derecha como por la izquierda que los jueces se metan a hacer derecho. El libro fundamentalmente trata de decirle a unos, llamemos, neoprogresistas que se han opuesto a la función transformadora de las Cortes, que se llaman neorrealistas o neopopulistas. Neorrealistas un poco como Rosenberg, diciendo, hey, la transformación parar la discriminación racial en escuelas públicas en Estados Unidos fue una esperanza fallida, una esperanza vacía, el argumento de Hollywood Hope. Entonces, este libro como que trata de mostrar, no, la esperanza no es tan fallida, realmente hay cosas importantes que han cambiado, están demasiado tiradas para el lado simbólico todavía. El lado simbólico importa, indudablemente, no, por ser simbólico no quiere decir que no sea importante o que no sea real. Por supuesto que lo simbólico tiene espacio real. Ese es un tipo de, digamos, de argumento que viene en Rosenberg y otros. Otros todavía, unos neorrealistas más desencantados, dicen, no es que hayan fallado por falta de efectividad los jueces, es que los jueces en realidad son perversos. Hay una cooptación por oligarquías y aristocracias tradicionales del poder judicial, que es finalmente el argumento de la llamada juristocracia. En Canadá o en Israel, en realidad es a través de estos fallos que han sido cooptados por élites industriales o élites comerciales, y realmente no son esta especie de horizonte de cambio social. Este argumento pues también es relativamente conocido en la teoría constitucional, y creo que este libro también ayuda a tener una conversación interesante con estos que podríamos llamar neorrealistas desencantados, que no son conservadores criticando la adjudicación y el cambio a través de sentencias, sino que son progresistas, más progresistas que los tradicionales. Pero la otra cosa que hace el libro, realmente ya viene el libro en contra mía,
voy a decir una última cosa. Realmente el argumento más importante sigue siendo de unos señores que sigue siendo muy utilizado por economistas y otros, y el argumento es este. Vean, finalmente las sociedades decidieron a cómo decidir, y cuando decidieron a cómo decidir, descubrieron que muchas cosas como las políticas públicas los jueces no los hacían bien, de tal manera que los jueces eran como un número 10, un distribuidor de juego, de tal manera que cuando se trataba de políticas públicas le tenían que tirar el balón a los legisladores. Ese es un argumento clásico que viene de autores que no están acá, pero no son los enemigos directos del libro, como Alexander Bickel o el mismo John Hart Ely. Y los menciono porque la sabiduría sobre teoría de la adjudicación y teoría institucional de estos señores sigue siendo muy dominante en conversaciones en el norte y en el sur. Y vuelvo a decir cuál es el punto central. Como que sabemos quién tiene capacidades para tomar qué tipo de decisiones, a eso lo podríamos llamar competencia institucional. Y esa sabiduría clásica dice que en general los jueces no tienen buena competencia institucional para hacer políticas públicas y que solo remedialmente, en los casos que por ejemplo John Hart Ely describe en Democracia y Desconfianza, pueden los jueces empezar a hacer algún tipo de remedio de ese tipo de cosas. Este libro empieza a dar un argumento muy bueno, que la teoría de alocación, de distribución o asignación competencial que viene de estos autores y que es clásica en teoría constitucional es fallida y que es mala. Y yo creo que ese avance es muy importante, de tal manera que el argumento César y Diana contra los neorrealistas, aunque es interesante, me parece menos pertinente que la capacidad que hay en el libro de demostrar que el consenso centrista en teoría constitucional está equivocado, y ese consenso centrista es el que dice que en general los jueces no tienen buena capacidad institucional para promover políticas públicas, y el caso colombiano, como otros de países del tercer mundo en derechos sociales, termina mostrando que curiosamente, y ya no puedo hablar más, las cortes tienen enorme capacidad institucional para hacerlo y que no son simplemente remedios malos de creación de política pública. Y este argumento teórico es enormemente importante en teoría constitucional contra, lo repito, una especie de enorme acuerdo u ortodoxia centrista que sigue insistiendo, por ejemplo, desde la economía política, en que hay instituciones que tienen competencias institucionales inmodificables. Muchas gracias a Diego, y me disculpo por no haberlo introducido al principio. Para muchos de ustedes debe ser muy conocido, veo que hay muchos estudiantes. Él es profesor de la Facultad de Derecho y además miembro fundador de Justicia.